Muy buenas tardes a las personas que hoy nos acompañan aquí en el auditorio. Saludos especiales a Orlando Rangel, a Elizabeth Castañeda y a todas las personas que se encuentran desde allá en el Internet. A Carlos Enrique, a José Lozano, a Gustavo Adolfo, a Eduardo, bueno, un montón de gente muy amable que hoy se encuentra con nosotros, a Germán Poveda, por supuesto a nuestro expositor, Roberto Martínez, de darles una cordial bienvenida este año en esta sesión ordinaria. Esta sesión seguirá dándose de manera mensual, probablemente entre la tercera y cuarta semana de cada mes. Eh, la Junta Directiva ha decidido darle una denominación a esta sesión ordinaria, se va a llamar Sesión Ordinaria Enrique Forero, memoria de nuestro expresidente. Y creo que es una gran oportunidad para estar aquí en la academia, encontrarnos. Qué rico es tomarse un café aquí, ¿cierto, Elizabeth? No le han ofrecido todavía café a Orlando. Bueno, un cafecito desde la casa también. Bueno, muy bienvenidos a todas las personas a que vengan acá a la academia, nos acompañen cada mes, un miércoles en la tarde. Encontrarse con amigos, charlar y hablar sobre ciencia y con los expositores. Muy bien. Y hoy entonces a darle el agradecimiento a Enrique Martínez, Roberto Enrique Martínez Martínez, un físico teórico colombiano especializado en física de altas energías y fenomenología de partículas elementales. Enrique cuenta con una destacada trayectoria académica y científica, colega aquí de Orlando y mía en la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias, donde ha desarrollado gran parte de su carrera como investigador y particularmente como docente. Nació en Antioquia, un antioqueño, hizo su pregrado y su maestría en la Universidad de Antioquia, su doctorado en el CINVESTAF, en el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México, donde recibió como producto de su tesis doctoral un premio, el premio Weizmann, de la Academia de Ciencias de México. Y su investigación se ha centrado en temas diversos de la fenomenología de partículas fundamentales. Agradecerle a Roberto y entonces vamos a dar entonces inicio a esta conferencia, reiterándoles, los esperamos aquí en la academia. Será un placer, un gusto tenerlos acá, tomarnos un café, charlar, dialogar y conversar con nuestros expositores. Roberto, te escuchamos entonces. Muchas gracias, Carlos. No sé si me están escuchando. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La fecha se me trastocó a mí un poquito. Yo pensé que era en marzo. Y por otra parte, pues todos estos líos de la universidad como que se desenfoca uno espacial y temporalmente. Y realmente yo hubiera querido estar en la academia, pero me cogió acá en la casa. Esta charlita, yo soy físico teórico de las partículas elementales, pero desde la pandemia decidí estudiar computación cuántica. Por una razón, yo he dictado el curso de computación cuántica en la Universidad Nacional durante varios años, entonces pensaba que la computación cuántica me daba mejor formación y comprensión de estas teorías. Y efectivamente, diría yo que aprendiendo computación cuántica he aprendido mucha mecánica cuántica, ¿sí? Eh, esta charla la preparé yo ya hace algunos años, hace como un año atrás, y la presenté en el Congreso Nacional de Física. Hubiera preferido haberle cambiado el título que dijera Academia de Ciencias, pero por la desconexión, entonces tengo mis acetatos con el nombre de Congreso Nacional de Física. Bueno, déjeme, yo miro acá, cómo es que yo veo aquí compartir. Yo no uso mucho el Zoom, uso más que todo el Meet. Vamos a ver si.
si puedo compartir acá, si me sale. ¿Están viendo ustedes, por favor, alguien que me confirme el título de mi conferencia, ¿no? Un momento. Sí, señor. De la computación clásica a la computación cuántica. Bueno, este fue el título que yo le quise poner a la charla. Digo, desde la computación clásica, porque es que hay que entender conceptos básicos de la computación clásica para entender la computación cuántica. Digámoslo así, el concepto básico de la computación clásica es lo que llamamos el bits. Son dos datos de información que entran a un computador, digamos, a unos transistores, entra a un voltaje cero o un voltaje de referencia. Entonces, al cero le vamos a llevar el estado cero y al voltaje de referencia le vamos a llamar, digamos, el estado uno. Y esto entra pues a un circuito a través de transistores que uno puede manipular la corriente. Uno puede conectar transistores y digámoslo así, meter varios bits de información y uno puede, digamos, permitir que pase corriente o que no pase corriente. Y con esto lo que hace uno es modular ah, funciones booleanas como las famosas AND, OR, NOT, XOR, todo esto. Y hay unos términos muy fuertes de la lógica que dice que cualquier función booleana, por compleja que sea, puede escribirse en función de unas básicas que son justamente el AND, el OR y el NOT. Entonces, cualquier función es un término complicado de demostrar, se puede construir en función de esto. Aquí el punto central de la computación clásica es si todo problema matemático se puede resolver mediante un algoritmo. O sea, yo puedo construir un conjunto de líneas de tal manera que con ese conjunto de líneas yo las ejecuto y en principio podría resolver cualquier algoritmo matemático. Esta fue una gran discusión en los años 20-30. Apenas están empezando lo que llamaríamos las máquinas de Turing, el que hizo la máquina que ejecutaba algoritmos. Entonces hubo una discusión si todo algoritmo se podía resolver o no con una máquina de Turing o a través de pasos sucesivos, ¿no? Hubo una discusión de esto muy fuerte. Entre los que sí creía que era posible era Hilbert, ¿no? El gran matemático Hilbert alemán. Y sin embargo, había un teorema de imposibilidad de matemática que dice que no es posible todas las proposiciones de la estructura lógica ser demostradas con una estructura lógica, o sea que había como una cierta inconsistencia. Entonces, esto ponía en tela de juicio de que toda problema matemático se reducía a un algoritmo o poderse ejecutar a través de una máquina de Turing, ¿sí? Entonces, eso presentaba algunas limitaciones de alguna manera, ¿no? Bueno, ustedes saben que los computadores han evolucionado enormemente. Los grandes retos de la computación moderna es poder colocar el mayor número de bits de información en transistores. Entonces, en una pastilla de 1 centímetro cuadrado se pueden colocar del orden de 50.000 millones de transistores. Cada transistorcito de esto tiene un tamaño de 3 nanómetros. Ese es el tamaño más pequeño reducido que se ha podido conseguir y aquí es donde viene justamente la famosa guerra de los chips, ¿no? Es toda una tecnología muy compleja. Eh, los que desarrollaron las máquinas para hacer los litograbados de esto fueron los holandeses y estas máquinas han estado siempre funcionando en Taiwán y lentamente se la han querido llevar para Estados Unidos por el conflicto que hay China-Taiwán, ¿no? Y Estados Unidos, que no ha permitido que esto caiga en manos de los japoneses, perdón, de los chinos, porque se supone que este es el secreto del desarrollo tecnológico, ¿no? Entre más reduzcas el tamaño del microchip, más capacidad de cómputo tienes. Entonces, aquí está el gran reto, pues, y es el secreto profesional. Parece ser que 3 nanómetros es casi, casi el tamaño límite al que se puede llegar, porque, digamos, en el silicio se hacen puntos y se construyen transistores, corrientes,
y no es posible más pequeño porque entonces ya empiezan fenómenos cuánticos a afectar, digamos, las conexiones. Digamos, si tú tienes dos transistores, uno muy cercano al otro, hay el famoso efecto túnel, el famoso efecto que uno le enseñan en mecánica cuántica, que es posible que salte a través de una barrera de potencial. Entonces, si ocurre un efecto túnel a estas pequeñas distancias, pues obviamente se va a romper la información. Otro de los grandes problemas también de los microchips es la temperatura, ¿no? Se genera calor y el calor va a dañar las corrientes, la información que hay en estos transistores. Entonces, esto tiene un límite natural, digamos la electrónica, y por ende va a haber un límite para la computación clásica. El número de bits que yo voy a colocar en un microchips tiene un límite, ¿sí? Aquí muestran una curva de cómo han ido evolucionando los microprocesadores a través de los años, ¿no? Y acá hemos llegado casi a ese límite realmente, ¿no? Ah, justamente como desde muchos años atrás, un gran físico, Feynman, él se dio cuenta de que había un límite para la computación clásica, había un límite para el número de bits de información que podemos utilizar. Entonces, de alguna manera, Feynman propuso que a través de la mecánica cuántica se podían salvar los límites que habían para la computación clásica. Feynman, Dodge y Benioff fueron los que realmente propusieron la computación clásica. El primero que hizo un algoritmo para hacer correr en un computador cuántico fue Dodge, fue el que hizo el primer algoritmo, ¿no? Ellos son los padres, digámoslo así, de la computación cuántica, ¿no? Bueno, ya les había mencionado que el concepto básico en la computación clásica es el bits. Entonces se establece lo que llamamos un sistema binario. La información es o un 0 o un 1. Es interesante pues saber que a través del sistema binario uno puede hacer como una transformación para ir al sistema decimal. Cualquier número decimal se puede escribir en binario o cualquier número binario se puede escribir en decimal. Yo puedo combinar ceros y unos para escribir el 0, el 1, el 2 hasta el 9, ¿no? Entonces, en la base decimal yo tengo 10 números partiendo del 0. En la base binaria yo tengo únicamente dos números, el 0 y 1, y es posible ir de un sistema al otro. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo que hace uno cuando hace un algoritmo, una operación matemática, es que todo lo traduce a ceros y unos. Y con los ceros y unos uno mete los bits al computador y a través de voltajes uno puede hacer operaciones matemáticas. Y después que termina la operación, que sale la información en ceros y unos en el sistema binario, lo puede uno convertir a sistema decimal. También se puede manejar la información como son los libros, por ejemplo. Uno tiene el alfabeto y uno al alfabeto le puede asignar un código binario. Entonces, uno al tener el alfabeto ya uno puede construir, digámoslo así, los textos, los libros y manejar libros dentro del computador. En la máquina siempre funciona con sistema binario y hay un traductor para convertir información a binario o viceversa, que es lo que nosotros le metemos a la máquina y lo que nosotros podemos leer de la máquina, ¿sí? Y es la forma, pues, como trabajan los computadores, con un sistema binario, ¿sí? Bueno, aquí yo tengo unos ejemplos de cómo pasa uno de un sistema binario a un sistema decimal. Es una operación muy sencilla, no vale la pena explicar eso ahora acá, pero es muy sencillo, ¿no? Hacer ese tipo de operaciones. Bueno, Gödel fue el que sacó el teorema de la... o sea, Gödel demuestra un teorema que la matemática es indecible en el sentido que hay proposiciones de un sistema lógico que no se pueden demostrar dentro del sistema lógico, o sea, podrían ser verdadero o falso. Esto es lo que lleva a que los algoritmos no siempre pueden resolver cualquier problema matemático, ¿no? Que él fue el que puso pues el dedo en esa discusión y los algoritmos no resuelven absolutamente todo. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Un algoritmo es un conjunto de operaciones que se corren en un circuito electrónico y van a resolver un problema matemático. Los bits
entra la información al algoritmo, entra la información a lo que llamaríamos la máquina de Turing y sale al otro lado, digamos, la información después de haber corrido el algoritmo. Entonces, básicamente, un computador de los que nosotros conocemos hoy en día es una máquina de Turing que lo que hace es correr un algoritmo para resolver un problema matemático. Entonces, eso es un computador, un algoritmo. Y todos los algoritmos se pueden construir a través de componentes electrónicos. Por ejemplo, acá con dos transistores uno ve que se puede construir un AND, eso digamos saca las tablas de verdad, un OR o un NOT. Y se dice en la computación clásica que estas tres operaciones binarias son universales en el sentido de que cualquier función matemática se puede escribir en función de estas tres únicamente. Y ellas a su vez se pueden construir usando dos transistores con electrónica. Entonces, cualquier algoritmo que ustedes necesiten se puede hacer con estas tres operaciones matemáticas básicas y se corre el algoritmo, que es lo mismo que decir que tenemos un computador que corre un algoritmo. Exactamente sería como equivalente, ¿sí? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, esto es un algoritmo para la suma. Con el algoritmo que ustedes ven acá, aquí yo tengo lo que llamaríamos un XOR, un AND y un OR. Con lo que ven acá, con este circuito tan sencillo como ustedes ven acá, podemos sumar números. Sumamos números, pero en el sistema binario. Y después se pasan al sistema decimal. Entonces ahí tenemos un algoritmo o un pequeño computador o un ábaco que permite sumar números. Bueno, entonces como ya les había dicho, la computación clásica tiene límites y hemos prácticamente llegado a ese límite. Con los últimos nanochips que hemos construido, prácticamente ya no es posible seguir colocando más transistores en ese chip, porque vienen problemas, digámoslo así, cuánticos y problemas del calor que van a afectar el nanochips. Estamos prácticamente en el límite de la capacidad de cómputo. Entonces, ¿qué hace la computación cuántica? La computación cuántica lo que va a hacer es cambiar el bits por una cosa que vamos a llamar el qubit. El qubit son dos estados también, un estado que vamos a llamar 0 y un estado que vamos a llamar 1. Pero en este caso, esos estados son estados cuánticos, diferente a la computación clásica, que el bit está representando voltaje 0 o un voltaje de referencia, podemos llamarlo 1. En cambio, el qubit representa estados cuánticos. Para mí, el mejor ejemplo y el ejemplo más sencillo para mí, para entender un qubit, cómo se construye un qubit, es utilizar el spin arriba del electrón y spin abajo del electrón. Yo tengo un electrón, sabemos que los electrones tienen spin, entonces spin arriba voy a decir que es el estado 0. Y espina abajo, voy a decir que es el estado 1. Son dos estados cuánticos. Y con esto construyo el qubit, que es el equivalente al bit de la computación clásica. Lo que pasa es que en la computación cuántica ocurre dos cosas muy importantes. Uno es el principio de superposición. O sea, en mecánica cuántica yo puedo hacer combinación lineal de estados. Yo puedo combinar, digamos, el estado spin arriba o el estado 0, lo puedo combinar con el estado 1 o estado spin abajo. Son funciones de onda de la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica acepta combinación lineal de funciones de onda, cosa que yo no puedo hacer en la computación clásica, porque yo no puedo combinar voltajes. Aquí es 0 o es 1, no tengo otra posibilidad. En cambio, en la computación cuántica, yo puedo combinar ceros y unos, estados cuánticos. Entonces, cuando yo combino ceros y unos, estoy aumentando la capacidad de cómputo del computador cuántico. En este sentido, por ejemplo, si yo tengo, por decir algo, 4 alambres de entrada, en la computación clásica yo puedo entrar 4 bits combinados, 0 y 1. ¿Sí? Voy a tener 4 posibilidades de ceros y unos. Entonces, si yo necesito correr un algoritmo, lo tengo que correr tantas veces como combinar 0 y 1 al introducir en los 4 alambritos que entran al computador. Entonces, debo hacer 4 corridas. Pero si yo tengo, por ejemplo, 1 millón de bits,
Entonces es 2 a la 1.000.000 de bits. Entonces cada combinación de ceros y unos la tengo que correr una vez. Es decir, yo tendría que correr el algoritmo 2 a la 1.000.000 de veces diferentes. Y obviamente que eso tardaría mucho tiempo. Entonces hay problemas, hay algoritmos que no se podrían resolver en un computador clásico porque el tiempo de ejecución pues sería mayor que la vida promedio de una persona, incluso mayor que la vida de la Tierra, ¿sí? Entonces hay algoritmos que no se pueden resolver en un computador clásico. En un computador cuántico sí es posible resolver esos algoritmos por una razón, porque yo tengo 2 a la 1.000.000 de veces de entradas 0 y 1 diferentes, pero como son qubits, como son funciones de onda de la mecánica cuántica, acepta la combinación lineal de todos a la vez. Entonces yo puedo meter toda la información al computador cuántico una sola vez y el computador cuántico ejecuta el algoritmo. Es allí donde está la gran diferencia entre la computación clásica y la computación cuántica. Nació un concepto importante que se llamaba la supremacía cuántica. Esto ha tenido mucha discusión. Significa lo siguiente: cuando un computador cuántico en un tiempo razonable es capaz de resolver un algoritmo que la computación clásica tarda más que la vida promedio de una persona, ¿sí? Entonces, se decía, el día que, que un computador cuántico o la computación cuántica sea capaz de resolver un algoritmo en un tiempo limitado, entonces vamos a decir que hay supremacía cuántica. O sea, los computadores cuánticos le están ganando a los computadores clásicos. Y esto se volvió, pues, digamos así como el paradigma de la computación cuántica. Eh, por ejemplo, Google en el 18 dio supremacía cuántica. Entonces mostró el algoritmo que ellos podían resolver. Entonces los de IBM rehicieron el algoritmo clásico y mostraron que realmente se podía resolver en menos tiempo, entonces no había supremacía cuántica todavía. Y cada momentico las distintas empresas que han construido los computadores cuánticos cantan supremacía cuántica. Esto tiene un gran impacto en la industria porque ustedes saben que estas grandes compañías están vendiendo acciones. Entonces, cuando Google dice supremacía cuántica o que tenemos un qubit topológico que va a resolver todos los problemas de computación cuántica, automáticamente se disparan las acciones de esa compañía. Entonces, más que un reto intelectual y académico, esto se ha vuelto un negocio, un business de las acciones de estas empresas. Entonces, todo el tiempo están diciendo, tenemos un chip de tal características, tenemos digamos, el chip de Majorana, tenemos supremacía cuántica, y todo esto se ha vuelto un escándalo realmente, pero todavía al parecer no hay supremacía cuántica como tal, ¿no? Bueno, aquí estoy mostrando el spin del electrón, arriba o abajo, y uno puede etiquetar el spin como estado 0 o como estado 1. Uno puede ejecutar operaciones sobre el spin del electrón. Con campos magnéticos, ustedes pueden cambiar el spin del electrón, entonces hacen operaciones, ¿sí? Ustedes pueden tener un conjunto de electrones y con campos magnéticos hacer operaciones sobre los electrones y correr un algoritmo. Ahora, hay un gran problema en la computación cuántica. El gran problema de la computación cuántica es que tiene que estar muy bien aislado el computador. Como estamos hablando de mecánica cuántica, el ruido exterior, cualquier fotón que haya perdido puede rotar el spin del electrón, ¿sí? Entonces, si hay una rotación del spin del electrón, porque vaga un fotón por ahí, o porque hay ruido o hay calor externo al computador cuántico, entonces va a cambiar el estado cuántico de nuestro sistema. Y cuando vamos a ejecutar la operación, ya no estamos ejecutando el mensaje que originalmente teníamos, se va a romper el mensaje. También ocurre lo que llaman la mecánica cuántica, los que saben un poquito de cuántica, el colapso de la función de onda, ¿no? Entonces se emiten ruidos, por ejemplo, un ruido común en una función de onda
que es una combinación lineal de estados de espina arriba, espina abajo, se puede uno meter una fase extraña allí, se mete una fase. Si se mete una fase, entonces has cambiado completamente la función de onda. Entonces ustedes han visto seguramente la foto de un computador cuántico. O sea, lo fundamental del computador cuántico es el chip, donde están los estados cuánticos, donde vamos a hacer las operaciones, donde vamos a correr los algoritmos. Eso cabe mucho más chiquito que la palma de la mano. Sin embargo, cuando uno le muestra un computador cuántico, uno ve un armatoste enorme, grandísimo. Lo que pasa es que todo lo que está alrededor de él es un sistema de refrigeración y cómo aislar esa pastillita del medio ambiente justamente para que no se dañe la información cuántica. Entonces, hay una cosa que llama el tiempo de coherencia. El tiempo de coherencia en la computación cuántica o en la mecánica cuántica es el menor tiempo posible que tú puedes mantener aislado tu sistema cuántico antes de que interactúe con el medio exterior. Entonces, el problema con los computadores cuánticos hoy en día es cuánto tiempo te demoras en correr un algoritmo versus el tiempo de coherencia. Si tu algoritmo no corre más en un tiempo menor que el tiempo de coherencia, entonces se va a dañar la información. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que hay hoy en día con los computadores cuánticos. Y estamos hablando hoy en día de 100, de 100 qubits. O sea, estamos hablando 100 qubits, son 100 datos de información de ceros y unos que yo le entro al computador. Cuando un computador normal, hoy en día clásico, tiene 50.000 millones de bits, ¿no? Entonces, miren ustedes la diferencia entre una máquina y la otra. A pesar de que la computación cuántica en principio tiene un poderío inigualable, no hemos alcanzado tener una máquina con más de 1.000 bits o más de 1.000 qubits, ¿no? Y por otro lado, a pesar de que es muy poquitico el número de qubits disponibles, los tiempos de coherencia de la máquina, o sea, el tiempo que la máquina es capaz de estar aislada versus el tiempo que demora en correr el algoritmo, todavía están compitiendo, no es suficiente. Entonces, no puedo ni pensar todavía en una máquina, un computador cuántico que tenga 1 millón de qubits. No sabemos si hacia el futuro es posible aumentar ese tiempo de coherencia, o sea, el tiempo que una máquina cuántica podría estar aislada. Incluso a pesar de todos los algoritmos que se han construido en la computación cuántica y todas las perspectivas que hay, mucha gente pone en tela de juicio si algún día vamos a tener realmente un computador cuántico que haga tareas mucho más complejas, ¿no? Otros somos optimistas, así como la computación clásica empezó con unos tubos en un edificio enorme y fue evolucionando, y hoy podemos colocar 50.000 millones de transistores. Entonces, ¿por qué no pensar que a largo tiempo la computación cuántica va a ser muy importante? La computación cuántica no va a desplazar la computación clásica, hace tareas muy diferentes. La computación cuántica es buena para resolver algoritmos de cosas muy complejas. Yo puedo meterle, por ejemplo, todas las posibles combinaciones de sistemas biológicos y preguntarle de toda esa combinación posible cuál es el más estable, de acuerdo a la información que yo le dé. Entonces yo puedo hacer una escogencia de millones y millones de datos de posibles bacterias que yo puedo hacer en un laboratorio y encontrar la más estable o la más apropiada. Ese sería el tipo de algoritmo. Pero para hacer una carta o escribir en Internet, pues obviamente siempre va a ser el computador clásico. O sea, son dos máquinas que trabajan de forma diferente y que van a prestar distintas funciones en el futuro. Bueno, ya le mostré los problemas y errores de la coherencia. Es el tiempo que se es capaz de mantener aislado un computador, ¿no? Y también tenemos el tiempo, bueno, hay toda una teoría sobre correcciones cuánticas. O sea, yo meto una información a través de qubits y cómo yo puedo proteger la información del el entorno del ruido. Hay formas de construir el algoritmo aumentando el número de bits que yo pueda darme cuenta si hubo o no un error en la información y cómo corregirla. Pero esto es todavía muy incipiente, esto realmente está apenas empezando, ¿no? Aquí hay un montón de empresas que actualmente existen que ya tienen computadores cuánticos y que van al mercado, ¿sí? Las máquinas que hoy en día se venden son máquinas casi que de juguete, eh,
para enseñar en las universidades o hacer cálculos muy sencillos realmente. Estas son las fotos de las máquinas o los computadores cuánticos que existen hoy en día. Bueno, no quiero de pronto hacer más pesado esto. Estos ya son tecnicismos que de pronto una conferencia para estudiantes de física, ellos sí lo pueden entender, entonces no va a hacer referencia a eso. Entonces yo creo que ya dije lo fundamental. Hay otro concepto que es más complicado que llama el entrelazamiento cuántico. Este es un concepto que viene desde la época de Einstein y básicamente lo que se dice es que si yo preparo en mi laboratorio dos electrones para que uno tenga un spin y otro tenga otro spin, y si los mando muy lejanos, de tal manera que entre ellos ya no hay interacción, no hay conexión causal entre ellos, cuando yo mida sobre un electrón, el otro automáticamente colapsa su función de onda de acuerdo a como yo los prepare. Entonces, la gran pregunta en el entrelazamiento cuántico es el segundo electrón, ¿cómo sabe que ya colapsó el primero para que él colapse, ¿no? Y esto todo es un problema en la mecánica cuántica y es la parte fundamental para hacer lo que llamamos la teletransportación. Teletransportar es coger dos estados que están entrelazados cuánticamente, yo los preparo en el laboratorio, los mando muy distantes. Cuando yo opere sobre uno, el otro, no sabemos misteriosamente por qué, sabe que ya este colapsó, el otro colapsa al estado complementario según hayamos preparado los estados en un laboratorio. Esto se llama entrelazamiento cuántico y es la clave para la teletransportación cuántica, ¿no? Que va a ser también parte del futuro, ¿no? Poder mandar información a otro lado casi que instantáneo. Pero bueno, es un concepto bastante complicado. Esto nació con la famosa parada de Einstein, Einstein, Podolsky, Rosen, y hoy en día ya se mostró que efectivamente hay entrelazamiento cuántico. Es algo que los físicos no han podido comprender, pero lamentablemente para nosotros, o bien para la ciencia, existe entrelazamiento cuántico, ¿no? Y esto va a ayudar mucho a la computación. Ya se han hecho, se ha hecho teletransportación de estados cuánticos alrededor de unos 1000 kilómetros. Entre laboratorios y un satélite se ha podido teletransportar información usando el entrelazamiento cuántico o esas propiedades de la mecánica cuántica. No voy a entrar mucho en detalle porque es complicado. Un concepto muy importante en la computación cuántica o en general es la criptografía. Cómo escribir un mensaje que nadie lo pueda descifrar, ¿sí? Esto es muy importante porque sobre la criptografía es que se hacen todos los mensajes de la banca, los mensajes de los departamentos de Estado, de la guerra, digamos, todo lo que son las embajadas, siempre todo está encriptado. Entonces, desencriptar un mensaje es difícil porque hoy en día se usan números primos de 300 cifras y prácticamente descomponer un número en primos de 30 cifras es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Entonces, es prácticamente imposible que un hacker sea capaz de desencriptar un mensaje por la forma como están siendo construidos hoy en día. Pero resulta que el poderío que tiene la computación cuántica, que es capaz de mezclar todo a la vez, la computación cuántica puede muy fácilmente descomponer un número en sus primos y fácilmente puede desencriptar un mensaje. Entonces, ese es el gran temor que hay hacia el futuro de las potencias, quien llegue primero a tener un computador cuántico lo suficientemente grande que sea capaz de desencriptar todos los mensajes que hay en la red en este momento. Sabríamos lo de los bancos, sabríamos todo lo que es los secretos de la guerra, los secretos eh, de los mensajes de la diplomacia, ¿no? Ustedes vieron que Assange fue capaz de hackear, digámoslo así, y sacar mucha información. Pero eso también se puede encriptar de tal manera que no sea posible leer un mensaje, ¿no es cierto? De una embajada, por ejemplo. Entonces, se cree que la computación cuántica va a ser capaz de leer cualquier mensaje el día que tengamos un computador cuántico lo suficientemente grande. Entonces, por eso hay una competencia hoy en día en cómo construir computadores cuánticos con mayores capacidades, porque el futuro de la guerra
va a ser la desencriptación de mensajes. Por supuesto que ya se están también haciendo algoritmos de encriptación que están basados en la computación cuántica, o sea, que tampoco va a ser trivial desencriptarlos, ¿no? No voy a entrar acá en detalles técnicos, pero también ya se está trabajando en esa dirección. O sea, ¿cómo hago yo una encriptación que sea cuántica, que no se pueda desencriptar con un computador cuántico? Bueno, yo creo que, grosso modo, estas son las ideas que yo les quiero presentar y no quisiera presentar muchos tecnicismos porque no valdría pues la pena. Ahí están como las ideas básicas de lo que hoy en día es la computación cuántica. Bueno, Carlos, yo creo que más o menos con esto es suficiente para no aburrirlos demasiado ni entrar en tecnicismos. Entonces, gracias a todos y nos vemos próximamente. Les estaremos enviando espero, un calendario tentativo de actividad próximamente. Bueno, hasta pronto. Gracias a todos. Saludos. Gracias, Luego, gracias. gracias. Chao, chao. Gracias.